nos siguen a través de las redes sociales, en el lugar donde quiera que usted se encuentre hoy, allí el Espíritu Santo esté operando, obrando, trayendo luz, conocimiento, sabiduría, ese don de lo alto para alcanzar todas las cosas que Dios tiene preparadas para usted y para su casa en este tiempo. Yo voy a invitarle a que podamos leer juntos, si puede hacerlo, si no, hágalo en el momento en que usted tenga tiempo de hacerlo en su casa, escuche la palabra y luego medite en lo que Dios le está hablando a través de ella. Para ello, vamos a ir hoy en esta oportunidad al libro de San Mateo, capítulo 17, y vamos a leerlo, si puede hacerlo juntamente conmigo, desde el verso 14 en adelante. Tiene un título. Muchas veces lo he compartido, los títulos los han colocado los hombres y dice: Jesús sana a un muchacho lunático. Y empieza así esta enseñanza que quiero darles en este día: sabiduría, conocimiento y también virtud de Dios para tomar lo que Dios tiene para usted. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y aquí es donde quiero yo detenerme por un momento. Sé que en momentos de campaña, de ministración, la gente tiene el apego, el deseo de ir y ser tocado por el evangelista, por el profeta, por el hombre de Dios. Y muchas veces hay gente que está juntamente con él haciendo la misma tarea, pero todos corren al evangelista, todos corren al hombre que acaba de dar la palabra y tiene la unción. La verdad es que en esta oportunidad había juntado mucha gente. Dice la palabra que Jesús fue donde la gente estaba, y cuando habían llegado a ese lugar, viene a él, un hombre que ya había estado en anterioridad, con antelación, días antes o momentos antes con sus discípulos. Y ahora, de rodillas, puesto delante del Señor, viene a interceder no por él, sino por su hijo. Me gusta esta palabra porque muchas veces me consultan: ¿y la fe de quién tiene que ser para que algo suceda en algún lugar? Sé primeramente que la palabra tiene que ser dada con autoridad. No soy un hombre al que le gustan las cadenas de oración, ni mucha gente que ore en el mismo momento. Siempre me ha gustado orar solo, porque he entendido y he aprendido de Dios que el diablo obedece a una voz. Cuando hay muchas voces que hablan, lo he visto en momentos de administración, de echar fuera demonios, el demonio se ríe. Pero cuando uno toma la autoridad, ese que tiene la autoridad, el demonio se sujeta a él y obedece. Ciertamente los demonios obedecen a la voz de Dios. Ahora, estos discípulos habían orado por el joven, habían ministrado al joven, y el hombre declara: no le pudieron sanar. Cuando yo leo esta palabra, inmediatamente veo a Jesús, veo al Rey de Gloria, como muchas veces este evangelista, este hombre se ha sentido, y hasta muchas veces he clamado a Dios pidiendo que tuviera misericordia, porque hay quienes buscan un sanador, hay quienes buscan un milagrero, pero no buscan el encuentro con Dios.
Allí el hombre viene, se postra delante de Jesús, lo reconoce como Señor, como dueño, como máxima autoridad y dice lo siguiente: tus discípulos no lo pudieron sanar. Ahora, ¿qué es lo que este hombre necesitaba para que el cielo se abriera? Primeramente, buscar a Dios. Busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Ciertamente, el que va por las migajas, el que va por el milagro, necesitará otro milagro, porque los milagros no salvan a nadie. El que salva es Jesucristo. Ahora, me gusta la acción que tiene Jesús, porque en un momento él muestra como un enfado, muestra como diciendo: yo esperaba más de la gente y esperaba más de mis discípulos. Como aquel día en que él llega a Jerusalén, la gente le coloca palmas, la gente se aplaudan: Hosana, Hosana al hijo de David. Y luego llega al templo, donde están los mercaderes, los comerciantes. Él empieza a patear las sillas, a voltear las mesas, y dice la palabra de Dios que tomó un látigo y empezó a correr a los que vendían y a los que compraban. No solamente el pecado era de los que vendían, sino también de los que compraban. Ahora Jesús dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? La verdad es como diciendo: yo vine para mostrar el reino de los cielos. La palabra es que donde quiera que vayan, anuncien: el reino de los cielos se ha acercado. Pero ustedes, en vez de querer entrar en el reino de los cielos, buscan el favor del cielo sin conocer al dueño de los cielos. ¿Cuánta gente asiste a congregaciones, vive en iglesias y nunca ha tenido un contacto directo con Dios? Siempre intermediarios: alguien que me traiga agua, alguien que saque del pozo, pero nunca fueron ellos al mismo pozo a buscar del agua para no tener sed jamás. Mire lo que dice la palabra. Dice el versículo 17: respondiendo Jesús dijo. No dice le dijo. Le habló tanto al hombre como a los discípulos: oh generación incrédula. ¿Cómo puede ser una generación incrédula si el hombre estaba arrodillado delante de él? Yo preguntaría: ¿es incrédulo o es creyente? Y aquí va la pregunta, esa daga que llega hasta los tuétanos, divide el alma, el espíritu en dos. ¿Qué es ser crédulo? Porque no tan solamente arrodillarnos delante de Jesús habla de que nosotros creemos en Él. Todo el mundo cree en Dios, pero ¿cuántos le creen a Dios? La diferencia entre el milagro y volverse a casa con la enfermedad está en si le creemos a Dios. Arrodillarse se arrodilla cualquiera. De hecho, dice la palabra que ante Él toda rodilla se doblará, de los que están arriba en el cielo, los que están abajo, los que están aún en el mismísimo infierno, pero ya están en el infierno. Ahora, dice la palabra en el versículo 17: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Cuando Jesús envía allá en el libro de San Lucas capítulo 9, San Lucas capítulo 10, primeramente envía a 12, luego envía a 70, era para que ellos hicieran la obra que Jesús vino a hacer. Me gusta cuando evangelistas se levantan en todo el mundo con unción, con poder, con gracia de Dios, para manifestar las obras de aquel que los llamó
de las tinieblas a la luz admirable y perdurable. Ahora, qué triste es cuando evangelistas, predicadores simplemente llenan salas de auditorios de enseñanzas y nada de manifestación. Me gusta cuando Pablo dice, no he venido a vosotros simplemente con palabras de humana ciencia o sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Jesús está diciendo, yo no quiero alargar mi tiempo aquí. Quiero darles ejemplo para que como yo hice, ustedes también hagan. Y cosas mayores que yo harán, porque yo voy al Padre. Pero ¿hasta cuándo he de estar si ustedes no creen? Mire lo que termina esta palabra diciendo, ¿hasta cuándo? Escúchelo bien, ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿Sabe que cada vez que yo leo esa palabra, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Es como diciendo, estoy esperando de ti una medida superior. Estoy esperando de ti una acción más grande. Me gusta cuando aquella mujer que en medio de una reunión común y corriente, donde el sacerdote creyó que la mujer estaba borracha, donde el sacerdote creyó, esa mujer, digiere tu vino y vete a tu casa. Ella ese día, en una reunión que para cualquiera será cualquier reunión, ese día ella se embarazó de uno de los más grandes profetas de la Biblia. Esa noche que para todos fue igual, para ella fue diferente. Y nació Samuel. Y ella lo entregó conforme Dios se lo había pedido. Y dice que cada año, escúchelo bien, cada año ella tejía una túnica, la cual ella llevaba al profeta para que se le entregara al hijo. Ahora, qué triste hubiese sido, qué triste hubiera sucedido que la túnica que la madre le hacía fuese grande y de pronto un día caminando Samuel pisara su túnica y perdiera los dientes, se cayera y rompiera su boca. Ahora era obligación de Samuel crecer, era obligación de Samuel estar preparado de acuerdo a lo que él entendía que su madre haría una túnica para un hijo que ella durante todo un año no veía. Ahora, ¿cuál es la medida que Dios está esperando de ti? ¿Qué es la medida que Dios está esperando de mí? ¿O hasta cuándo Dios tendrá que tratarnos como niños? Pablo dice, cuando era niño actuaba como niño, hablaba como niño, pero cuando crecí ya dejé lo de niño. Y aquí está la respuesta. Dice el versículo 18, y respondió Jesús al demonio. Allí queda, separo el enojo, separo la frustración. Ahora voy a hablar con el demonio, el cual salió del muchacho. Escúchelo bien. Y respondió Jesús al demonio. ¡Wow! Cuando Jesús llega a Gádara, cuando le dice a los que habían estado en la casa de ese tal Simón, donde había sanado a su suegra, donde había echado fuera demonios, donde había sanado a todos los que llegaron a la casa de Simón. Pasemos al otro lado, llega Gádara. Allí en Gádara había uno que se hacía tajos, gritaba, asustaba, nadie le podía dominar. Usted lo conoce como el endemoniado gadareno. Ahora Jesús, la barca toca la tierra, Jesús desciende y el hombre se pone de rodillas. Hay una interacción. Los demonios terminan diciendo, permítenos que vayamos a los cerdos.
Porque Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Nótese que aquí no habla de espíritu, habla de demonio. Dos cosas diferentes. Ahora, si un demonio no se podía sujetar, ¿cómo se va a sujetar un espíritu? Porque un espíritu son más de 6,000 demonios. Ahora, los demonios le dicen, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Lo primero que usted y yo tenemos que entender son tiempos. Son tiempos. Dice la palabra de Dios. Jesús respondió al demonio. ¿Qué le dijo el demonio? Era un lunático, un niño que no tenía autoridad sobre sí mismo. No tenía potestad sobre él. Ahora Jesús no le habla al Padre, no le habla al Hijo, habla al demonio, le responde al demonio. Y dice, el cual salió del muchacho. Como cuando aquellos 6,000 tuvieron que dejar a ese pobre hombre que dormía en las tumbas. Y dice, y este quedó sano desde aquella hora. Me gusta cuando Jesús, Dios, el Rey de Gloria, dice, la hora es y la hora viene en que los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Quiere decir que no lo hacíamos, que no estábamos en la dimensión de adorar en verdad, aunque en verdad adorábamos. Valga el juego de palabras. Una cosa es adorar en espíritu y en verdad, y otra es en verdad adorar. Muchos adoran en su forma, en su creencia. Muchos llegan hasta donde los ojos le dan. Pero cuando llega la verdad, ahí cambia la situación. Y aquí la verdad se manifestó. Yo soy la verdad y ahora el hombre viene a la verdad, se arrodilla delante de la verdad y la verdad le habla al demonio y el demonio en esa misma hora lo tiene que dejar y el joven queda sano. Dice el versículo 19, viéndole o viendo entonces los discípulos a Jesús, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Vienen los discípulos. El hombre ya se fue con el hijo, el demonio ya no está más. Y miren la respuesta de Jesús. Por vuestra poca fe. Yo quisiera tener un fenómetro. ¿Se acuerdan cuando éramos niños y venía ese artista, Carlitos Balá, con el chupetómetro? Bueno, yo quisiera tener un fenómetro, algo que me mida la fe. Algo donde la gente pueda ver la fe. ¿Qué es la fe? La fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Qué hermoso es como oración, como frase, qué espectacular. Pero en acción, en el hoy, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Jesús le dice, el demonio no se fue por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Entonces, ¿cuándo es mucho? ¿Cuándo es normal? Ojalá pudiéramos tener como los vehículos que te va marcando cuando el tanque se va vaciando, cuando la temperatura va subiendo, para que tú puedas ver una aguja de cómo está. Mire lo que dice la palabra de Dios. Porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Me gusta este texto. Lo he enseñado desde el libro de San Marcos, lo he enseñado aún desde el mismo libro de San Mateo, acerca de la fe. Y no quiero hablar hoy de la fe. Lo que quiero hablar hoy es de tu crecimiento.
Quiero hablar de tu vestidura, quiero hablar de tu medida, quiero hablar de cuán fiel eres a Dios. Mira, si tuvieras fe como un grano de mostaza, ciertamente la mostaza es una, no es la más pequeña, hay semillas más pequeñas. La semilla del kiwi es mucho más pequeña que la de la mostaza, pero Jesús toma la semilla de la mostaza. Y ahora está diciendo, aunque es la más pequeña de todas las semillas, aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece, llega a ser el mayor de todos los arbustos y se hace árbol. Esto es lo que hoy Dios quiere colocar en ti. ¿A qué compararé el reino de los cielos? Lo compararé a un poco de levadura que una mujer tomó y leudó en una masa. Pero luego esa masa dejó de ser una pequeña masa y se convirtió en algo grande, porque la levadura es algo que actúa y agranda. Cuando Jesús dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, está diciendo, mira la planta de la mostaza. Cuando Dios creó a la mostaza, la hizo arbusto. ¿Cuánto puede medir un arbusto? Pues sucedió que la mostaza se hizo árbol. Se hizo árbol. Así también es el reino de los cielos, que empezando en algo muy pequeñito, se hace tan grande que ya nadie lo puede detener. Si tuvieras fe, aunque hoy sea muy poquito lo que tengas, pero cada día lo activas y lo haces crecer, será tan grande que nada habrá imposible para ti. Ahora, si le dijeres a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudares, lo que dices, lo que digas será hecho. Pero hay algo ahí. ¿Qué es lo que hace que tú dudes? ¿Qué es lo que hace que tú dudes? Porque la duda es incredulidad. Porque la duda te aparta de Dios. En un momento de fe, Simón, el que se llamaba ahora Pedro, si eres tú, escúchelo bien, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús dijo, ven. Primeramente acciona con una duda, eres tú. Pero luego cuando Dios dice, ven, reconoce la voz de Dios y él se lanza sobre las aguas. Mar tempestuoso, oscuro, tormenta, él camina sobre las aguas. Y los problemas lo hacen hundir. Para gloria de Dios. Porque con eso Dios me demuestra que no importa cuántas veces yo me hunda, siempre estará Él para rescatarme. Pero también Jesús le dice, hombre, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Es bueno comparar las cosas de la vida cotidiana con Dios. Usted tiene un banco, una tarjeta de débito, y usted ha colocado en esa tarjeta de débito que mensualmente le descuente el banco la luz. Usted no va todos los meses al banco a ver si el banco descontó el pago de la luz. Usted ya lo da por descontado. Y muchas veces tenemos que preguntarnos como hombre de Dios, ¿cómo es que nuestra confianza muchas veces es más fiel a un banco que a un Dios que nos hace salir día a día el sol y nos renueva sus misericordias cada mañana? ¿Hasta cuándo Dios tendrá que demostrarnos en su misericordia que Él está? Y aunque el día amanezca nublado, el sol
que Él prometió está por encima de esa nube. Dice la palabra de Dios, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cuál es el género? ¿El demonio? No, tú. Cuando Dios nos envía a orar, es para que no caigamos en tentación o tonta acción. El problema no es el demonio, porque el demonio obedece y se va. El problema es que tú has perdido interacción con Dios. De manera que ahora no sabes si estás con Él o no estás. Esto sale con oración y con negación, porque ayuno es negación. Niégate a ti mismo y deja que sea Dios. Niégate a ti mismo y deja que sea Dios. Me gusta muchas veces las interacciones que tiene la Biblia, porque pareciera ser que ahí termina la historia. Pero luego viene por título, Jesús anuncia su muerte, como diciéndole, muchachos, pónganse las pilas porque no voy a estar para siempre aquí. Pónganse las pilas porque necesito que ustedes se transformen en Cristos, que glorifiquen el nombre del Padre en toda la tierra. ¿Y sabe qué sucede? Sucede que van camino a la ciudad del gran rey, van a Capernaum y vienen los que cobran los impuestos del templo y le preguntan a Simón, ¿tu maestro no paga el impuesto? Y Pedro dice sí. Yo me imagino que al momento Jesús lo llamó, de hecho está en la palabra, lo llevó aparte. ¿Qué te parece, Simón? El que ya se llamaba Pedro, le quita el nombre, lo vuelve a llevar a Simón. Los reyes, ¿de quiénes cobran impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? De los extraños, los hijos están exentos. Entonces, Simón, ¿vos estás diciendo que yo no soy el Hijo de Dios? Se da cuenta que este género sale con oración y ayuno. ¿Cómo puede ser que Simón, el Pedro, el que había tenido la gran respuesta, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, ahora está diciendo paga los impuestos? Simón, con esa actitud ningún demonio te va a obedecer. Con esa actitud de que hoy me pones en el cielo y mañana caminas conmigo en los vados más profundos de tu vida, ¿qué demonio te va a obedecer? Mi querido hermano oyente, ciertamente Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la Biblia dice que el que cree en Él será salvo. Y no hablo de la salvación del alma solamente, serás salvo en todas las situaciones de tu vida, en tu enfermedad, en las situaciones que pasarán, porque en el mundo tendréis aflicción. Pero confía, yo he vencido. Y si estoy contigo, tú eres mucho más que vencedor. Tú verdaderamente serás Israel, más que vencedor. Pero para ello necesito que estés tomado de mí y yo de ti. Y dice en el libro de San Juan, capítulo 15, si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y será hecho. Será hecho. Pero ¿cómo hago para permanecer en Él si no tengo oración, no tengo intimidad, no tengo entrega, no hablo? ¿Cómo hago para que Él permanezca en mí si no hay ayuno? Ayuno es negación, ayuno es entrega, ayuno es posiciónate en mí. No quiero compartirles hoy Isaías 58. Porque muchos toman el ayuno como el junco, doblarse, allí marchitarse. No, no se trata de eso. Se trata simplemente de entender que Dios
está en los cielos e hizo lo que quiso y también quiere hacerlo contigo y con toda tu casa. Que Dios en este día traiga sobre ti sabiduría, que Dios te tome de la mano, te lleve a los lugares altos, sobre altos, más altos y profundos, sobre profundo, más profundo, te haga resplandecer donde quiera que vayas y todo te salga bien. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu casa.